Jessica Antonia no había planeado empezar de cero a los 34 años, no así, no con prisas, no con una maleta hecha a toda prisa en la acera de una calle que no conocía, y mucho menos mudándose con un desconocido que conoció a través de una app para compartir piso. Pero la vida tenía un humor retorcido, y tras la ruptura, tras el silencioso desmoronamiento de su mundo cuidadosamente organizado, esta era la única puerta que se había abierto. El complejo de apartamentos se alzaba entre una cafetería que olía a caramelo quemado y una lavandería con un neón parpadeante que decía jabón. Jessica Antonia miró el edificio, el ladrillo gris desconchado en las esquinas, y respiró hondo. No estaba en casa, se dijo, solo era temporal. Llamó una vez, y luego otra. Justo cuando levantó la mano por tercera vez, la puerta se abrió de golpe. Jessica Antonia, preguntó la mujer, descalza, con calcetines desiguales y una sudadera teñida que decía Feeling Lucky, siento suerte. Su voz era melódica, brillante y completamente indiferente al extraño que estaba frente a ella. Sí, dijo Jessica Antonia, agarrando con más fuerza el asa de su maleta con ruedas. Iris Ivy, en persona. A Ivy sonrió radiante. Pasa. No te preocupes por el desorden. Esta mañana tuve una tormenta creativa. Jessica Antonia entró y de inmediato la invadió un aroma floral, posiblemente lavanda, y algo más que no supo identificar. La sala era un caleidoscopio de colores, cojines con caras, tapices con lunas y estrellas, libros apilados como torres. Un gato estaba sentado en medio de todo, observándola con ojos dorados. Ese es Cosmo, dijo a Ivy. Es selectivo. Si le gustas, estás bien. Cosmo parpadeó. Jessica Antonia asintió. Parecían haber llegado a un acuerdo tácito. Te limpié la trastienda, continuó a Ivy, dirigiéndose al pasillo. Recibe la luz de la mañana. Espero que no te importe. Sí, está bien, respondió Jessica Antonia, aún absorbiéndolo todo. El suelo de madera crujió bajo sus talones, y ella intentó no fijarse en la purpurina que parecía cubrir los rincones de la habitación. El dormitorio era pequeño pero limpio, una cama doble, un escritorio modesto y una ventana con un atrapasueños colgando en la esquina. A Ivy sonrió, haciendo un gesto dramático. Listo. Es todo tuyo. Jessica Antonia colocó su maleta junto a la cama. Gracias. Esto servirá. Hubo un instante de silencio. Entonces Ivy se apoyó en el marco de la puerta e inclinó la cabeza. Entonces, abogado, ¿no? Un trabajo serio y todo eso. Jessica Antonia se giró levemente. Sí, trabajo en litigios civiles. Suena intenso. Soy tatuador. Trabajo en un estudio en Mertel. Ya sabes, agujas, tinta, compromiso permanente. Nada serio. Jessica Antonia esbozó una sonrisa con los labios apretados. A Ivy sonrió aún más. No hablas mucho, ¿verdad? No con crueldad. No innecesariamente. Lo respeto, asintió a Ivy con seriedad. Luego me guiñó un ojo. Aprenderás a amarme, a mí, con el tiempo. Jessica Antonia no respondió, pero su rostro delataba algo, una mueca en la comisura de los labios. Quizás estaba ocupada desempacando. Tengo una tetera de manzanilla en la estufa si quieres, ofreció a Ivy antes de retirarse. Aquí nos gusta el té. Reglas de la casa. Jessica Antonia exhaló al oír los pasos alejarse. ¿En qué se había metido? Se sentó en el borde de la cama, mirando el atrapasueños que se balanceaba suavemente junto a la ventana. Hacía años que no vivía con alguien nuevo, años que no dejaba que nadie se acercara lo suficiente como para ver el desastre que ocultaba bajo blusas planchadas y casos judiciales. Esto no era solo un nuevo hogar, era una grieta en la armadura. Al final del pasillo, oía a Ivy tararear una melodía cálida y serpenteante que se extendía por el espacio como incienso. Jessica Antonia cerró los ojos un segundo y se dejó escuchar. Quizás lo temporal no fuera tan malo después de todo. La primera mañana marcó la pauta.
Jessica Antonia salió de su habitación a las 7:11 en punto, vestida con una blusa azul marino, pantalones de vestir y su habitual eficiencia. Se movió silenciosamente por la sala hacia la cocina hasta que pisó algo que chirrió. Era un patito de goma, ella parpadeó. Llevaba gafas de sol, de la cocina llegó el inconfundible sonido de música a todo volumen, Fleetwood Mac, si no se equivocaba, y luego el aroma de algo dulce con un toque de canela. Dobló la esquina y encontró a Ivy bailando frente a la estufa, dándole la vuelta a unas tostadas francesas con calcetines de peluche y un sujetador deportivo. Cosmo estaba recostado en la encimera junto a un bol de plátanos cubiertos de purpurina. Jessica Antonia se aclaró la garganta. A Ivy, buenos días. ¿Sueles escuchar música tan temprano? Solo cuando estoy despierta, respondió a Ivy alegremente. ¿Quieres una tostada? Preparé demasiada. Jessica Antonia miró el plato rebosante y luego la fruta reluciente. No, gracias. Tengo una reunión en 1 hora. Ay, qué pasada, bromeó a Ivy, volviéndose hacia la estufa. Parece que vas a enjuiciar al hijo. Jessica Antonia no respondió. En cambio, buscó la tetera, solo para darse cuenta de que la eléctrica que había traído no estaba enchufada. A Ivy la había reemplazado por una tetera roja brillante, llena de pegatinas. Una decía su señoría. Silbaba fuerte y persistente, para cuando Jessica Antonia sirvió su té y se retiró a la sala de estar. Cosmo ya había reclamado su silla. Los siguientes días transcurrieron entre desajustes. Jessica Antonia intentó trabajar en casa una noche, pero se encontró con que Ivy organizaba una noche de tarot improvisada para 3 amigas. Los cristales brillaban en la mesa de centro, mientras alguien barajaba cartas y debatía las implicaciones emocionales de la torre. Otra mañana, Jessica Antonia encontró brillantina en su cereal. Ivy, por su parte, parecía felizmente despreocupada por la creciente tensión. Tarareaba constantemente, pegaba notas positivas en el espejo del baño, lo estás haciendo genial, y una vez, sin querer, confundió una de las carpetas de Jessica Antonia con un bloc de dibujo, dibujando un girasol en el margen. Lo escanearé y lo reimprimiré, dijo mortificada, o lo convertiré en un girasol legal con un pequeño mazo. Jessica Antonia se quedó mirando el dibujo durante un largo rato antes de retirar silenciosamente la página y doblarla dentro de su maletín. Un jueves por la noche, Jessica Antonia llegó a casa agotada. Depositón se había retrasado, el tren se había retrasado y un cliente había hecho un comentario sarcástico sobre su rostro de reina en reposo. Empujó la puerta del apartamento y se encontró con luces tenues, incienso encendido y a Ivy meditando en el centro de la sala. Hola, dijo a Ivy suavemente, abriendo los ojos. ¿Quieres sentarte conmigo? Jessica Antonia dudó en la puerta. Aún tenía correos que responder, un borrador que revisar, pero la calidez serena en la voz de Ivy, tan tranquila, tan poco exigente, la hizo detenerse. Dejó su bolso y se sentó lentamente en un cojín. ¿Tengo que cerrar los ojos? No. Solo respira durante 5 minutos. Se quedaron sentados en silencio. Entonces Cosmo saltó al regazo de Jessica Antonia y se acurrucó. De alguna manera, Jessica Antonia sonrió. La pieza duró poco. A la mañana siguiente, Jessica Antonia espetó. Te pedí que no usaras mi taza, dijo bruscamente, levantando su taza de cerámica blanca, ahora llena de lo que olía a lavanda y gominolas. Lo siento. Ivy levantó la vista, con la cuchara a medio camino de la boca. Ah, lo siento. Creía que era territorio común de tazas. No existe tal cosa como un territorio comunal, respondió Jessica Antonia. Ivy levantó ambas manos. Está bien, lo lavaré. Ese no es el punto. Son los límites. Respeto. Ivy se quedó en silencio. Enjuagó la taza y la colocó con cuidado en el escurridor. Jessica Antonia lamentó al instante el tono cortante de su voz. No estoy tratando de molestarte, dijo Ivy después de un momento. Lo sé.
Soy mucho, pero me gusta compartir el espacio con alguien. Hace que todo parezca menos disperso. Jessica Antonia se suavizó. Estoy acostumbrada a estar sola. Eso es todo. Se quedaron allí por un segundo. El zumbido del refrigerador era el único sonido entre ellos. Te diré algo, dijo a Ivy, forzando una sonrisa. Tú me das una lista de límites y yo te daré una lista de expectativas caóticas. Nos encontraremos en un punto medio, Jessica Antonia parpadeó. Eso sí que suena justo. Innovador. A Ivy susurró, con los ojos abiertos y burlones. Jessica Antonia, casi se ríe, casi, al final de la semana, tenían un sistema, horas de silencio, tazas etiquetadas, cuadro de tareas decorado con bolígrafos con brillantina cortesía de Ivy y, de vez en cuando, una nota al azar en el escritorio de Jessica Antonia, eres más que un título de trabajo. No olvides mirar al cielo. ¿Le gustas a Cosmo? Jessica Antonia nunca respondió, pero siempre los guardó. El clima de la ciudad cambió de la noche a la mañana, los cielos despejados dieron paso a un denso techo gris y, a media tarde, la lluvia cayó como si hubiera estado conteniéndose durante semanas. Jessica Antonia maldijo en voz baja mientras salía apresuradamente del metro, con un expediente doblado sobre la cabeza como escudo. Para cuando llegó al apartamento, su blazer estaba empapado y sus zapatos chirriaban vergonzosamente en el suelo del pasillo. Abrió la puerta y encontró a Ivy sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, rodeada de velas y cuadernos de dibujo. Cerca había una taza humeante, y Cosmo yacía despatarrado boca arriba, con la pata en alto. ¿Qué día tan duro?, preguntó a Ivy sin siquiera levantar la vista. Jessica Antonia se quitó la chaqueta mojada. Mi reunión se alargó, los trenes se retrasaron y me pilló el chaparrón. Un jueves clásico. Jessica Antonia murmuró algo ininteligible y se dirigió directamente a su habitación. En cuanto cerró la puerta, las luces parpadearon una vez, dos veces, y luego todo se oscureció. Desde el pasillo se escuchó la voz de Ivy, y ahora, ambiente, Jessica Antonia gimió. Se puso ropa seca, agarró su teléfono, muerto, y regresó a la sala. Ivy ya había colocado más velas, proyectando sombras doradas que danzaban en las paredes. No hay luz en toda la manzana, dijo Ivy, ofreciéndole una manta a Jessica Antonia. Revisé la caja de fusibles del edificio. No somos nosotros. Tengo trabajo que hacer. Esta noche no lo harás. Jessica Antonia abrió la boca, luego la volvió a cerrar y luego dejó escapar un suspiro lento. Ivy palmeó el suelo a su lado. Jessica Antonia se sentó a regañadientes. No hablaron. La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo casi hipnótico. El destello de la luz de las velas lo suavizaba todo, esquinas, bordes, y tal vez incluso la tensión entre ellas. Solía tener miedo a las tormentas, dijo a Ivy después de un tiempo. De niña, siempre significaban que venía algo malo, que mi madre bebiera más, que nos quedáramos sin luz durante días y termináramos en casa de alguien. Jessica Antonia la miró. La voz de Ivy era tranquila, pero algo dolía en el fondo. Ahora me gustan, continuó. Se sienten honestos, desordenados, ruidosos. Y luego se acabó. Jessica Antonia no respondió de inmediato. No estaba acostumbrada a esto, gente ofreciendo partes de sí misma como si no costaran nada. Mi papá se fue durante una tormenta, dijo Jessica Antonia en voz baja, sorprendiéndose a sí misma. Yo tenía 10 años. Era domingo, y él dijo que iba a comprar comida. Llovió toda la noche. Nunca regresó. Ella volvió a su silencio pero no habló, solo escuchó. Pensé que si me mantenía lo suficientemente organizada, continuó Jessica Antonia, planeaba todo, no saldría nada más. Se hizo de nuevo el silencio, pero no era incómodo. Supongo que eso no funcionó, preguntó finalmente a Ivy en voz baja. No, realmente no. Pasó un instante.
Entonces Ivy golpeó suavemente el hombro de Jessica Antonia con el suyo. Aún así, tienes una postura excelente y una concentración aterradora. Eso cuenta, Jessica Antonia resopló. ¡Qué concentración tan aterradora! Es un cumplido. Ambos rieron. Afuera, el trueno resonaba bajo y profundo, pero en su interior, algo cambió, pequeño, silencioso, un hilo entre ellos que se tejía con más fuerza a medida que la tarde se alargaba. Ivy preparó té en la estufa de gas y se sentaron envueltos en mantas, pasándose a Cosmo de un lado a otro como un secreto compartido. Ivy le mostró a Jessica Antonia algunos de sus bocetos, retratos vívidos, patrones surrealistas y un dibujo sorprendentemente tierno de una mujer parada sola bajo un aguacero. «Se parece a mí», dijo Jessica Antonia antes de poder detenerse. Ivy bajó la vista hacia la página. «Sí, lo hace». Sus miradas se encontraron y algo quedó suspendido en el aire, algo tácito, no listo para florecer, pero ya no invisible. La electricidad regresó justo después de la medianoche, con una sacudida y un zumbido. Las luces volvieron a la vida. El instante fue como despertar de un sueño. «Bueno», dijo Ivy, estirándose. «La realidad ha vuelto». Jessica Antonia se levantó, sacudiéndose la manta. «Gracias por la compañía. Cuando quieras». Jessica Antonia se detuvo en la puerta de su habitación. «Buenas noches, Ivy». «Buenas noches». Cerró la puerta lentamente tras ella y se apoyó en ella. Sentía una opresión en el pecho, pero no en el mal sentido. Algo en la tormenta, las velas, la forma en que Ivy escuchaba, la había hecho sentir menos protegida. Solo por un rato, los días posteriores a la tormenta transcurrieron con una facilidad inesperada. Algo cambió entre ellos, no un salto dramático, sino una inclinación suave e imperceptible. Jessica Antonia todavía se despertaba temprano, todavía seguía sus rutinas con precisión militar, pero ahora había una calidez en su voz cuando decía, «Buenos días». Ivy lo notó. Lo notó todo. Adoptaron un ritmo. Sus hábitos se entrelazaban suavemente como enredaderas que buscan un lugar donde crecer. Jessica Antonia dejó de inmutarse cuando el apartamento olía a salvia. Dejó de poner música a todo volumen por las mañanas. Empezaron a compartir el espacio en lugar de simplemente coexistir. Un sábado por la tarde, Jessica Antonia regresó del mercado con su bolsa de frutas y verduras de siempre, manzanas, limones, zanahorias, pero, por impulso, añadió un pequeño ramo de menta fresca. Ivy lo vio. «Mírate, te estás expandiendo», dijo Jessica Antonia encogiéndose de hombros. «Pensé que quedaría bien con el hielo». «Aquí tienes, hazlo», dijo Ivy, iluminándose como una guirnalda de luces. Eso fue casi un desastre. No lo fue, aún así, cuenta, más tarde ese día, vieron una película juntas. Jessica Antonia intentó protestar, pero Ivy insistió. «Necesitas algo que esté presente en los juzgados y en las series policíacas». La película era una película independiente lenta y emotiva sobre dos mujeres que se enamoraban en un pueblo costero. Jessica Antonia se sentó rígida al principio, sin saber a dónde mirar cuando los personajes se tocaron. Ivy se recostó en una almohada, completamente cómoda, ofreciéndole palomitas de vez en cuando sin decir palabra. Al final, Jessica Antonia se quedó callada. Ivy no preguntó por qué, simplemente le dio un pañuelo y le dijo, «No pasa nada». El final siempre me conmueve. Había pequeños momentos así, pequeños momentos en los que Jessica Antonia se encontraba escuchando las historias de Ivy, que siempre empezaban con un, «Bueno, no me juzgues, pero…», y terminaban en risas. Ivy empezó a notar cómo la mirada de Jessica Antonia se suavizaba cuando leía en la mesa de la cocina, acariciando distraídamente a Cosmo con una mano. Entonces llegó la noche del vino y el dibujo. Era tarde. Jessica Antonia había regresado de una larga revisión de caso, con la mente nublada y los hombros tensos. Ivy estaba acurrucada en el sofá con una copa de vino y un cuaderno de dibujo.
Parece que necesitas esto más que yo, dijo, ofreciéndole el vaso. Jessica Antonia dudó, pero lo tomó. Se sentaron juntas en un silencio absoluto. El ruido de la ciudad se oía a lo lejos tras la ventana. Ivy hojeó su cuaderno de dibujo. Te dibujé, parpadeó Jessica Antonia. El dibujo no era una caricatura ni algo abstracto. Era ella leyendo con una leve sonrisa, rodeada de pequeñas plantas y rayos de sol. Los detalles eran suaves y cariñosos. Espero que no sea raro, dijo Ivy rápidamente. Es solo que me gusta lo tranquilo que te ves cuando estás concentrado. Es como si todo tu cuerpo exhalara. Jessica Antonia miró fijamente el boceto. Algo se hinchó en su pecho. No es raro, dijo finalmente en voz baja. Es amable. Se quedaron en silencio unos instantes. Entonces Jessica Antonia extendió la mano y pasó suavemente el dedo por la esquina de la página. Ves cosas que nadie más ve, dijo. La expresión de Ivy cambió y su alegría se transformó en ternura. Te veo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, no eran fuertes, ni exigentes, simplemente sinceras. A Jessica Antonia se le encogió el corazón. De repente, fue consciente de la cercanía, de la suave atracción que se había estado formando entre ellos durante semanas. Ivy no se acercó ni la empujó. En cambio, extendió la mano y tomó la de Jessica Antonia. Fue un roce suave, su pulgar rozando el nudillo, y Jessica Antonia no se apartó. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo. Pero el momento pasó cuando Cosmo saltó al sofá, apretándose entre ellas como un acompañante somnoliento. Ivy se rió, y Jessica Antonia soltó una risita de sorpresa. El ambiente volvió a ser informal, pero el hilo conductor seguía ahí, atado entre ellas, cada vez más fuerte. A la mañana siguiente, Jessica Antonia encontró una notita pegada en el refrigerador. Era la letra de Ivy, garabateada y morada. Las sonrisas no tienen que ser fuertes para ser reales. Jessica Antonia lo guardó en la solapa interior de su agenda sin decir palabra. Con el paso de los días, su amistad se convirtió en algo que ninguna de las dos etiquetaba, pero ambas sentían consuelo en los silencios que compartían, en las miradas que se prolongaban medio segundo de más. Ivy dejó de intentar llenar cada espacio silencioso con música. Jessica Antonia dejó de guardar cada palabra como un secreto. Una noche, Jessica Antonia llegó a casa y encontró a Ivy dormida en el sofá, con el cuaderno de dibujo abierto sobre el pecho, dibujando en progreso. Dos manos, una firme y grácil, la otra llena de movimiento y tinta, se abrazaban. Jessica Antonia se quedó un buen rato observándola. No la despertó, no hacía falta. Simplemente sonrió, suave, pequeña y muy real. El sobre llegó un jueves, color crema, con relieve, oficial. Jessica Antonia sabía lo que era, pero antes de abrirlo, su jefe le había mencionado la oportunidad de pasada, hacía 2 semanas, un puesto directivo en la oficina regional de la firma en Chicago. Más dinero, casos más importantes, un ascenso de prestigio. Lo abrió de todos modos, leyó la oferta 2 veces y lo dejó a un lado. Intentó no mirar hacia la sala, donde Ivy tarareaba suavemente mientras trabajaba en un nuevo diseño. Jessica Antonia estaba sentada a la mesa, pensando en todo a toda velocidad, cajas, logística y despedida. Pensar en ello debería haberle dado satisfacción. Esto era por lo que había trabajado, una prueba de que su concentración, su control y su sacrificio valían algo. Pero, en cambio, se le hizo un nudo en el estómago. Durante el resto del día, no mencionó la carta. La guardó en el cajón de su escritorio y se dijo que necesitaba tiempo para pensar. Esa noche, Ivy la encontró en la cocina, recalentando la sopa sobrante. «¿Estás tranquilo hoy?», dijo ella. «He tenido un día largo», asintió Ivy, sin presionar más. «¿Quieres compañía?». Jessica Antonia abrió la boca para decir que no, pero dudó. Claro, comieron en el balcón,
El aire era fresco y tranquilo. A Ivy habló de su nueva clienta, una mujer que se hacía su primer tatuaje a los 70, y Jessica Anthony escuchó, pero no estaba del todo concentrada, cuando a Ivy se apoyó en ella, apoyando la cabeza en el hombro de Jessica Antonia. Sin decir palabra, Jessica Antonia cerró los ojos. No quería irse, pero no sabía cómo quedarse. Los siguientes días transcurrieron como un lento desenlace. Jessica Antonia se sumergió en el trabajo. A Ivy mantuvo la distancia más de lo habitual. El ritmo relajado que habían encontrado se quebró, y ninguna de las dos lo abordó. El domingo por la mañana, Jessica Antonia estaba en su habitación, releyendo la carta de oferta, cuando a Ivy pasó y se detuvo en la puerta. ¿Tienes un nuevo caso? Jessica Antonia se quedó paralizada. No, es una oferta de trabajo en Chicago, respondió a Ivy, sin apenas cambiar su expresión, pero algo en sus ojos parpadeó. Oh, es una gran oportunidad, añadió Jessica Antonia, como si ensayara un gran paso adelante. A Ivy asintió lentamente. ¿Y lo tomas? Aún no lo he decidido. Silencio. Está bien, dijo a Ivy en voz baja y luego se dio la vuelta. Esa noche, a Ivy no volvió a casa. Jessica Antonia notó la ausencia al instante. El silencio, demasiado silencio, el aire, de alguna manera, más enrarecido. Caminó un rato, empezó un documental y lo apagó. A medianoche, estaba acurrucada en el sofá con Cosmo, esperando el sonido de las llaves en la puerta. No llegaron. Cuando a Ivy finalmente regresó a la mañana siguiente, parecía cansada. Su sudadera estaba arrugada y tenía pintura en los dedos. ¿Dónde estabas?, preguntó Jessica Antonia. Me quedé en casa de Ham, respondió a Ivy, evitando mirarla a los ojos. Necesitaba espacio. A Jessica Antonia se le encogió el pecho. ¿Por mí? ¿Por qué es más fácil irse primero? A Ivy, dijo, con voz triste y sincera, sin enojo. No he tomado una decisión, sí, pero ya empezaste a hacer las maletas en tu cabeza. No, Jessica Antonia dio un paso al frente. Lo entiendo, ¿vale? Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tienes tu camino. No intento interponerme. No estorbas. Lo eres todo, dijo Jessica Antonia sin poder contenerse. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, crudas y temblorosas. A Ivy parpadeó. Sus paredes se agrietaron solo por un segundo. Entonces, ¿por qué estás tan dispuesto a ir? Jessica Antonia sintió como si le hubieran quitado el aliento. Porque tengo miedo. No sé elegir algo sin un mapa. No soy un riesgo, soy una elección. Pero hay que querer quedarse. Jessica Antonia no respondió, no podía. Y ese silencio decía más que cualquier palabra. A Ivy asintió, pasó junto a ella y desapareció en su habitación. Esa noche, el apartamento se sentía más frío que nunca. Las luces seguían encendidas, las velas titilaban, pero Jessica Antonia no encontraba calidez en nada. Se quedó despierta hasta tarde trabajando en un caso que no le interesaba, mirando la pantalla hasta que las líneas se difuminaron alrededor de las 2 de la madrugada. Entró en la sala y vio algo escondido en un lateral de la estantería, un papel doblado con su nombre. Lo abrió lentamente. Dentro había un dibujo de las dos sentadas en el balcón, con las espaldas juntas, estrellas sobre ellas. Debajo, a Ivy había escrito: algunas personas traen paz. Solo tienes que dejar de rechazarla. Jessica Antonia se quedó mirándolo durante un largo rato. Por la mañana, a Ivy se había ido otra vez, pero el boceto permaneció. A Ivy estuvo ausente 2 días. Se dijo a sí misma que necesitaba distancia, necesitaba despejar la mente y dejar de imaginar el tacto de Jessica Antonia, su voz, cómo se suavizaban sus ojos al bajar la guardia. Pero el espacio no le traía claridad, solo lo hacía todo más ruidoso. Se quedó en el loft de Jem, durmiendo en un futón bajo una claraboya. Escuchaba a su amiga hablar de inauguraciones de galerías y plazos de entrega, pero su mente volvía una y otra vez al apartamento.
a la menta y al té, al silencio que empezaba a sentirse como en casa. Mientras tanto, Jessica Antonia se movía por el apartamento como un fantasma en su propia vida. Preparaba café en silencio, trabajaba, alimentaba a Cosmo, aunque el gato parecía extrañar a Ivy más de lo que aparentaba. Se pasaba horas mirando la puerta principal. Jessica Antonia no hablaba con nadie a menos que fuera imprescindible. Se acostaba tarde y se levantaba temprano. Sus días estaban llenos de ruido, pero sus noches, de quietud. Volvía una y otra vez al boceto que a Ivy le había dejado. Había leído la nota al menos 20 veces. Hay personas que traen paz. Solo tienes que dejar de rechazarla. Jessica Antonia siempre había sido buena fingiendo que las cosas no dolían. Sabía compartimentar, ocultar sus emociones bajo la lógica y la profesionalidad. Pero con Ivy, nada permanecía oculto por mucho tiempo. A Ivy la hacía sentir vista, y eso la aterrorizaba más que cualquier tribunal. La tercera noche sin ella, Jessica Antonia entró en la sala y se sentó en el sofá con una copa de vino. Cosmo se acurrucó a su lado. El apartamento se sentía vacío, como si hubiera exhalado algo importante y no hubiera vuelto a inhalar desde entonces. Miró a su alrededor, los dibujos que Ivy había colgado en las paredes, las notas aún pegadas en la nevera, los recuerdos guardados en cada rincón. Jessica Antonia susurró al aire: «No estás estorbando. Nunca lo estuviste». Pero la habitación no respondió. Al mismo tiempo, Ivy estaba afuera del estudio de tatuajes, mirando la acera mojada por la lluvia. Sostenía su teléfono en una mano, con el pulgar sobre el nombre de Jessica Antonia. Escribió, borró, volvió a escribir. Finalmente, envió un mensaje de voz: «No sé qué estás pensando. Ni siquiera sé si quieres oír esto, pero te extraño. Extraño nuestras mañanas raras y tranquilas y tu obsesión por el té. Y como no sonríes a menos que sea de verdad. Sé que no soy fácil, pero nunca quise ser solo un capítulo, no para ti». Ella presionó enviar antes de poder retractarse. De vuelta en el apartamento, Jessica Antonia sintió vibrar su teléfono. Al reproducir el mensaje, se quedó sin aliento a mitad de la lectura. Lo escuchó una y otra vez. A la mañana siguiente, Ivy regresó. Abrió la puerta con cuidado, esperando encontrar el apartamento dormido. En cambio, Jessica Antonia estaba en la cocina, descalza, con una sudadera con capucha que Ivy había dejado colgada en una silla semanas atrás. Se miraron fijamente el uno al otro. «Escuché tu mensaje», dijo Jessica Antonia. Ivy asintió, sin saber qué decir. «Me equivoqué», continuó Jessica Antonia. «Irme habría sido la decisión fácil. Y pasé la mayor parte de mi vida eligiendo lo que me hacía sentir seguro, lo que podía predecir». Su voz tembló ligeramente. «Pero fuiste lo primero que me hizo querer quedarme». Los ojos de Ivy se llenaron de lágrimas y luego se quedaron allí. «Entonces quédate». Jessica Antonia cruzó la habitación lentamente. Y esta vez ninguna de las dos apartó la mirada. El apartamento estaba igual que Ivy lo había dejado, cálido, disperso, lleno de recuerdos. Pero ahora, también se sentía diferente, como si su ausencia hubiera dejado una herida que solo empezó a desaparecer al cruzar la puerta. Jessica Antonia estaba de pie al otro lado de la cocina, con una mirada más tierna que la que Ivy jamás había visto. No llevaba máscara ni armadura, solo una mujer inmóvil, pidiendo a alguien que se quedara sin palabras. Ninguna se movió por un instante. Entonces Jessica Antonia extendió la mano lentamente, como pidiendo permiso, solo con las yemas de los dedos. «No quiero seguir fingiendo», dijo. «No quiero perder esto por miedo a nombrarlo». Ivy dio un paso adelante. «Entonces, nómbralo», dudó Jessica Antonia, sus labios separando el aire cargado de algo frágil. «Me importas», dijo, con la voz temblorosa, más de lo que se permitía admitir. «Y quiero», pero Ivy no esperó a que terminara. Cruzó los últimos centímetros que la separaban y la tocó. Al principio fue suave, tentativo,
como si ambas estuvieran probando la intensidad del momento. Las manos de Jessica Antonia encontraron la cintura de Ivy, y los dedos de Ivy se enroscaron en la parte trasera de su sudadera. La tensión que había existido entre ellas durante semanas se disolvió, como el azúcar en el té. Cuando se separaron, con sus frentes juntas, ambos respiraban más rápido, como si finalmente hubieran salido a tomar aire. Jessica Antonia susurró: «Debería haberlo dicho antes». «Lo acabas de hacer», respondió Ivy sonriendo. Se quedaron allí, envueltos en silencio, hasta que Cosmo maulló indignado desde la sala, rompiendo el momento. Ivy rió, apoyando la cabeza en el hombro de Jessica Antonia. «Extrañaba este lugar», murmuró. «Te extrañé», dijo Jessica Antonia. Esa noche, no hablaron mucho. No lo necesitaban. Se acurrucaron en el sofá bajo la misma manta, con las piernas entrelazadas, compartiendo palomitas y viendo una película sin prestar atención a la trama. La cabeza de Ivy reposaba sobre el pecho de Jessica Antonia, y los dedos de Jessica Antonia trazaban círculos perezosamente en el brazo de Ivy. Las luces estaban encendidas, la ciudad bullía suavemente afuera, pero adentro, todo se sentía quieto, enraizado. Mientras Ivy se quedaba dormida, susurró: «No eres lo que esperaba, ¿sabes?». Jessica Antonia sonrió, tocándose la parte superior de la cabeza. «Tú tampoco». Y así, de repente, el apartamento volvió a sentirse completo. Una semana después, el sobre de Chicago seguía intacto en el escritorio de Jessica Antonia. Lo miró una mañana, mientras tomaba un sorbo de té de la taza color menta que Ivy le había regalado. Luego, lentamente, lo partió por la mitad, no por rabia, sino con silenciosa seguridad. No necesitaba una oficina más grande, un título ni una vista panorámica. Necesitaba esto. Más tarde ese día, encontró a Ivy en la sala, fijando un nuevo boceto en la galería que habían creado juntas. Estaban sentadas con las piernas cruzadas en el sofá. Cosmo se extendía sobre sus regazos, con luces de colores brillando suavemente detrás de ellas. Jessica Antonia se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados. «Esa es peligrosamente dulce», sonrió a Ivy. «¿Te encanta?» «Sí». «Te quedas». Jessica Antonia asintió. «Quiero construir algo real, no solo con una carrera, sino contigo». Ivy dio un paso adelante y su mano se deslizó en la de Jessica Antonia. «Entonces construyámoslo aquí». Los siguientes días se convirtieron en una celebración silenciosa. Reorganizaron el apartamento, menos caos, más equilibrio. Ivy pintó un pequeño mural sobre el escritorio de Jessica Antonia, una mezcla de hojas de yedra y la delicada balanza de la justicia entrelazadas. Jessica Antonia etiquetó los frascos de especias sin protestar, aunque dejó uno en blanco, solo para bromear. Seguían discutiendo por el volumen de la música y las siestas no autorizadas de Cosmo en el cesto de la ropa sucia. Pero ahora, sus días terminaban entre risas y sus noches, en calidez. Una noche, se acurrucaron en el balcón, con una suave brisa entrando. Ivy apoyó su cabeza en el hombro de Jessica Antonia, con los dedos entrelazados. «¿Alguna vez piensas en lo extraño que es que hayamos terminado aquí?», preguntó Ivy. «Siempre», dijo Jessica Antonia. «Pero nunca he estado más agradecida por lo raro». Una pausa. «Así es como se siente estar en casa», susurró Ivy. Jessica Antonia se presionó la sien. «Creo que sí». Abajo, la ciudad vibraba de vida. Pero allá arriba, en el suave resplandor de las luces de cadena, en el aroma a té de menta y tinta, reinaba una paz, no perfecta ni predecible, pero real y suficiente.